Bueno, pues nuevamente un saludo y gracias por seguirnos acompañando. Ahorita tenemos una plática, un webinar con la maestra María del Carmen Zamora López. Un gusto tenerla aquí. Además es compañera, colega de telesecundarias, que nos va a hablar acerca de la cultura democrática inclusiva desde el enfoque de la formación cívica y ética, que por cierto es un tema que estamos viendo ahorita mucho en lo que es la parte de básica. Va a estar muy interesante. Bueno, ¿quién es mi queridísima colega, maestra María del Carmen Zamora López? Bueno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene la especialidad en Derecho Penal por la Universidad del Estado de Hidalgo. Y tiene maestría en Pedagogía por el Centro Universitario Siglo XXI también en Hidalgo y doctorante por la Universidad Organismo Mundial de Investigación Querétaro. Es articulista de la revista Inspiración Educativa. Muy buenos sus artículos, por favor. Y vamos a compartir terminando también el link donde pueden acceder a sus artículos aquí de la maestra. Evaluadora certificada y consejera pedagógica por el INE y además es profesora de telesecundarias en el Estado de México. Pues sin más, dejamos ahorita el espacio y los micrófonos y toda esta plataforma a nuestra amiga, colega, compañera, maestra María del Carmen Zamora López. Muy buenas noches, maestra. Muy buenas noches, mi estimada colega Berta. Es un placer estar contigo, sobre todo en estas plataformas educativas virtuales. Además que somos del mismo nivel educativo de secundaria, la famosa familia Telerín. Amiga, a continuación les pondré un tema en el cual expondré desde el enfoque de formación cívica y ética una cultura democrática inclusiva. Bien. Saludos a todos los que están presentes en esta presentación. Espero que sea de su agrado y más para los profesores, para que tengamos conocimiento de qué es una cultura democrática inclusiva. Para empezar, vamos a hablar de qué es la democracia. Esta pregunta en la vida cotidiana siempre se presenta, más en las aulas de educación básica en primaria, secundaria, bachillerato y superior. ¿Qué es la democracia? Se escuchan conceptos, definiciones, aportaciones, tanto de forma positiva y de forma negativa. Pero lo que más llama la atención cuando se pregunta ¿qué es la democracia en tiempos electorales, en tiempos de jornadas electoral? Surge esta pregunta y surgen varios cuestionamientos. Entonces, ¿qué podemos decir de la democracia? La democracia puede decir muchas cosas, pero para entender y comprender qué es la democracia, necesitamos de una cultura democrática inclusiva. ¿Y a quién le toca ese papel de formar, de educar? Le corresponde a los profesores. Somos nosotros que vamos a dar esa formación cívica y ética. Vamos a incluir a todos en esa formación. Más que los medios tecnológicos que ahora son los que educan, pero no con una formación cívica y ética, sino desde ciertos intereses particulares que ellos tienen. Seguimos. Para analizar una cultura democrática inclusiva, lo vamos a ver desde el punto de vista de la legislación nacional. Tenemos aquí el artículo 3º constitucional, que a la letra dice: toda persona que tiene derecho a recibir educación, el Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipio impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que serán obligatorios. El criterio que oriente esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia, sus efectos, la servidumbre, los fanatismos
y los prejuicios. Además, inciso A, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Aquí el artículo 3 constitucional hace énfasis que la democracia no solo se debe concebir como una estructura jurídica y un régimen político, ese concepto que la mayoría de la sociedad lo tiene, pero es un sistema de vida, un sistema donde los ciudadanos, a través de ella, van a acceder a un nivel de vida mejor, desde estos ámbitos económico, social y cultural. Continuamos con la Ley General de Educación, artículo 3. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Siguientes. Quinto, infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad. Infundir el conocimiento. Aquí entra un interrogante. ¿Quién va a difundir el conocimiento? El conocimiento le toca a los profesores que imparten la asignatura de formación cívica y ética o al profesor de primaria o dependiendo del nivel. Ese conocimiento nosotros lo vamos a infundir. ¿Qué tipo de conocimiento? El conocimiento conceptual que marca los programas de estudios, los temas curriculares. Posteriormente vamos a dar el conocimiento procedimental. ¿Cómo se va a aplicar ese concepto de democracia si yo como alumno escucho en casa que no existe, que no es palpable, que es una mentira? Bien. Al tener el conocimiento conceptual y procedimental, en mi momento de estudiante, a futuro de ser ciudadano, tomaré una decisión para mejorar la evolución de mi sociedad, puesto tanto la sociedad, la democracia y el conocimiento van evolucionando. Todo es una evolución. Y si alguien de los actores no evoluciona, se queda atrás y hay un atraso cultural. Seguimos. En nuestra Constitución mandata que todo mexicano tiene derecho a educación. Esta educación será democrática, en el sentido que el futuro ciudadano se aparta de un cambio de su contexto. Así también la Ley General de Educación puntualiza a tomar mejores decisiones en favor de la sociedad, participando en la construcción de la democracia. Entonces, en nuestro marco normativo tenemos a nivel constitucional el artículo 3 y el artículo 7 de la Ley General de Educación, donde nos habla que ese punto, ese enfoque de democracia es para que la sociedad participe y debemos construirla. Vamos a verlo desde el punto de vista internacional. La educación es un derecho reconocido internacionalmente por todos los países del mundo, así como organismos internacionales en el cual coinciden que todos incluyan, cerrando brechas de deserción. Entonces, desde el marco internacional, el derecho a la educación siempre ha estado. ¿Pero para qué? Para cerrar esas brechas de deserción. Y sobre todo con una cultura democrática, tenemos que cerrar esa deserción cuando a un ciudadano se le invita a formar parte de ser funcionario de casilla y en ocasiones se niega por temor, por inseguridad o por duda. Continuamos con la legislación internacional.
Las principales declaraciones internacionales respecto al tema de educación tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración sobre los Derechos de los Niños, Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, Declaración Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje, Foro Mundial sobre Educación, Dakar, Senegal, abril 2000, Educación para Todos en Américas, Marco de Acción Regional. Aquí tenemos nuestro marco internacional. Posteriormente, seguimos con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De los estatutos de la Organización Internacional de Estados Americanos, en el primero que dice, fines generales, apartado B, colaborar con los Estados miembros en la acción tendiente que los sistemas educativos cumplan el triple cometido siguiente, humanista, desarrollando la formación ética integral y armónica de las nuevas generaciones, social y democratización, asegurando igualdad de oportunidades educativas y productivas, preparando para la vida de trabajo. Aquí en esta organización y en este estatuto nos hace énfasis que la democracia va a ayudar a la sociedad desde un enfoque humanista, que haya un desarrollo ético e integral. ¿Para qué? Para que los ciudadanos encuentren mejores condiciones laborales. Entonces, la democracia no solo se ve desde un punto de vista jurídico, sino también desde un punto de vista laboral. Continuamos. El enfoque humanista. Para entender qué es un enfoque humanista, y sobre todo en la nueva escuela mexicana, se habla de un enfoque humanista en la educación. Y también se habla de inclusión, que todos debemos ser incluidos en una educación, y más en una educación democrática. ¿Y qué debo entender por un enfoque humanista? La educación tiene la finalidad de contribuir a desarrollar las facultades y el potencial de todas las personas, en lo cognitivo, en lo físico, social y afectivo, en condiciones de igualdad, para que éstas a la vez se realicen plenamente y participen activamente, creativa y responsablemente. Entonces, mi formación democrática se tiene que desarrollar en un enfoque humanista donde yo desarrolle todas mis capacidades, habilidades, destrezas y competencias para que en algún momento dado las aplique en un contexto o en un proceso. Desde la legislación internacional tenemos el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, Santiago, Chile, 1998. Los gobiernos deben incorporar en los proyectos educativos dentro del ordenamiento jurídico de cada país objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática. Aquí este plan de acción ya nos habla de una cultura democrática en todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. En la formación personales de valores éticos, conductas solidarias y de probidad. Aquí, como observamos en la imagen, educar en valores para la convivencia y la ciudadanía. Cultura democrática. Bien, ¿cómo voy a fomentar esa cultura democrática? ¿Cómo la voy a hacer palpable para el estudiante? Aquel que apenas estoy formando. Como profesor, me toca hacerlo a través de proyectos educativos. Esos proyectos educativos deben desarrollar competencias ciudadanas, valores éticos, conductas solidarias y de probidad. Como observamos en esta imagen, tenemos que los valores éticos es responsabilidad, lealtad, amor, éxito, poder, respeto, solidaridad, justicia, honestidad y entre otros más. Bien, dentro de la cultura democrática vamos a conocer y a saber qué son las competencias ciudadanas. Es el conjunto de habilidades,
cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos, actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Si yo, profesor, en la aplicación de mi proyecto democrático, ciudadano, desarrollo todas estas habilidades, en un futuro, el ciudadano se incorporará sin ningún temor a cualquier proceso que se nos presente. Valores éticos. ¿Qué son los valores éticos? Son guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Dentro de los valores éticos tenemos la justicia, la libertad, la responsabilidad, honestidad, veracidad, lealtad, valentía, habilidad, amor, altruismo, entre muchas más. Entonces, entre competencias y valores éticos, vamos formando ese estudiante para una sociedad democrática inclusiva, porque ya lo estoy incluyendo en esa formación. Bien, un proyecto educativo. ¿Qué debo de contemplar en ese proyecto educativo? Debo partir de un diagnóstico, de un FODA, analizar las amenazas, las fortalezas, las deficiencias y las áreas de oportunidad para que este proyecto educativo sea factible. Y en mis objetivos, tanto en el general y en los particulares, debo considerar esto que tenemos aquí. Construir un marco conceptual que permita desarrollar en niños, adolescentes y jóvenes capacidades ciudadanas para una cultura democrática. Ese marco conceptual lo vamos a encontrar en los planes y programas de estudio y en los contenidos curriculares de los niños, o también hoy con la tecnología podemos encontrar páginas electrónicas, revistas electrónicas y otros más. Diseñar, implementar una estrategia de trabajo en las escuelas para el desarrollo de capacidades ciudadanas y democráticas. En el diseño de este proyecto debemos buscar estrategias que sean factibles, que el alumno las comprenda y participe en ella. Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, cuando escogemos al jefe del grupo, al secretario, al tesorero y vocales. Allí se les debe decir, este es un proceso de democracia, un proceso de construcción donde ustedes van a aplicar sus valores y sus competencias ciudadanas. Así también cuando se integra la sociedad de alumnos, se hacen por votaciones, escogen sus candidatos de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a la empatía, a la asertividad que tengan entre compañeros. Pero se debe incluir a todos. Hace poco yo tuve una experiencia en el cual cuando se quiso implementar este tipo de proceso, a veces se seleccionan los mejores alumnos con los mejores promedios y no se incluyen aquellos jóvenes que tienen promedios, una evaluación numérica de 6 o de 7. Pero en la vida práctica, esos chicos construyen mejor la sociedad, porque entonces nosotros no debemos excluirlos. Si nos damos cuenta en la práctica, dentro de los dentro de la escuela, siempre, pero da la casualidad que ese líder no es el mejor estudiante, pero tiene habilidad de comunicación, tiene una convocatoria, lo siguen, lo buscan, pero académicamente el chico lleva 6-7. No, ahí debe entrar una evaluación formativa. O propuestas, aunque
matemáticas lleve 6, 7 y en química también, pero de este lado califica con 9 o con 10. En la escuela, las familias y las comunidades. En este proyecto, en las comunidades se dan asambleas, reuniones, escogedos, sus representantes de manzana, sus representantes. Si nosotros damos el marco conceptual, ellos el procedimiento lo van a identificar dedos. Creo que tuvo un problema de conexión. Ahorita esperamos que la maestra se conecte nuevamente y pues esperamos ahorita que se pueda regularizar. Pues desgraciadamente en muchas partes del país está fallando el internet. Hace un momento igual tuvimos una falla, pues, pero ahorita esperamos a que ella se conecte nuevamente y podamos continuar y concluir con su participación y su plática, que por cierto es un tema que nosotros los maestros pues lo trabajamos también con el currículo diariamente, ya sea desde preescolar, en primaria y también justo en lo que es secundaria. Es un tema muy, muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta desde el punto de vista de la cuestión democrática. Y ya que tenemos aquí nuevamente a la maestra, creo que es el internet que está fallando un poco y volvemos a ceder si gusta volver a proyectar su PowerPoint. Pantalla. Sí, sí, por favor. Sí. Bien, si escuchas. Sí, ahora solamente que se escucha un poco entrecortado, ¿eh? No sé si me escuchas tú bien. Yo a ti te escucho bien. Ah, entonces ya, cualquier cosa, pues aquí estamos para apoyar. Muy bien, continuamos. Desde el marco internacional nos dice, se deberá fortalecer para ello la participación de docentes, familias, estudiantes y comunicadores sociales en su tarea de concebir y poner en práctica los proyectos, orientados a formar ciudadanos inspirados en valores democráticos. Cito a John Yu, que dice, la democracia tiene que nacer nuevo, la nación, y la educación es de su parte. Coincido con él, puesto que la educación es la que va a formar a esos futuros ciudadanos. Pero todos los actores de la educación debemos involucrarnos en proyectos democráticos inclusivos y que sean contextuales, analizar las necesidades que haya en la comunidad, en el barrio, en la colonia, en la ranchería, en el pueblo. Analizando esto, todos se involucran, todos participan, hacen sugerencias, pero estos proyectos deben tener una planeación, seguimiento, implementación y evaluación. ¿Para qué? En el momento de la evaluación vamos a ver qué es lo que no funcionó, qué es lo que se tiene que cambiar. ¿Para qué? Para que sea funcional y trascienda.
Bien, seguimos. Los fines de la educación en la formación ciudadana. En el perfil de egreso de la educación obligatoria en México, de los 11 ámbitos, uno de ellos se refiere 7, convivencia y ciudadanía, en donde cada nivel o modalidad el alumno debe cumplir con este perfil. Como había mencionado anteriormente, la formación ciudadana empieza desde educación preescolar. Y aquí el alumno, el niño, va a conocer las reglas básicas de convivencia en la casa y en la escuela. Ya lo estamos formando. Educación primaria, desarrollar su identidad como persona. Él debe conocer que tiene una propia identidad para desarrollar una autonomía moral. Me dicen, ¿son niños? Sí. Y saben ya lo que es bueno y lo que es malo. Conocer, respetar, ejercer sus derechos y obligaciones. A nivel de educación secundaria, se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad individual, social, cultural, étnica y lingüística. Actúa con responsabilidad social, apego a los derechos humanos y respeto a la ley. Como observamos, los que somos profesores, esta formación ciudadana la tenemos desde preescolar, primaria y secundaria. Se continúa en bachillerato, de igual forma a nivel de licenciatura, se ve los que estudian Derecho, en la Cátedra de la Filosofía del Derecho, se ve este tipo de formación. Bien, vamos a ver la formación cívica inclusiva desde la asignatura de formación cívica y ética. Los ejes están organizados para promover una formación cívica y ciudadana de los estudiantes. El eje curricular, democracia y participación ciudadana, los contenidos están orientados a la comprensión en práctica de los principios de la democracia, como la participación civil y política, para garantizar la transparencia electoral, el ejercicio responsable de las autoridades y los representantes populares en un régimen democrático. Como observamos, en este eje curricular al alumno ya lo estamos orientando a una participación ciudadana. ¿Por qué? En su contexto se viven elecciones, jornadas electorales, escucha comentarios de partidos políticos, observa publicidad de estos mismos, o a veces dentro de familia hay un candidato y escucha sus propuestas, sus plataformas, cuántos integran este partido, cuál es la finalidad de este partido. Entonces, en este eje curricular ya se está formando al futuro ciudadano. Continuamos. Eje curricular de democracia y participación ciudadana. En este eje se incorpora también el principio de participación social para la mejora de la calidad de vida e igualdad de oportunidades, acceso a la salud, educación y desarrollo social, desde la perspectiva de la democracia como forma de vida. Aquí debemos puntualizar que el alumno debe conocer el principio de participación social. Y ese principio de participación social lo vamos a observar cuando él participa, colabora, trabaja en equipo dentro de su salón o cuando hay actividades con otros grupos o en la misma comunidad escolar. O también lo observa dentro de su comunidad, dentro de su familia o en los grupos en que él interactúa. Pero esta participación social va a ser para mejorar la calidad de vida que ellos tengan. ¿Y cómo pueden mejorar esa calidad de vida? Viendo, observando las necesidades que tengan en la colonia, en el barrio. Hacer una lista de necesidades y hacer propuestas para mejorar en ese ámbito.
desde una perspectiva de democracia como forma de vida. Bien, como observamos desde el enfoque de formación cívica y ética, nos compete a nosotros los profesores desarrollar proyectos educativos en el cual se incluyan a todos los alumnos, alumnas, para que a futuro sean ciudadanos y conscientes de participar en cualquier proceso electoral. ¿Por qué? Es necesario que cuando se acerquen estos procesos electorales, ellos tomen una conciencia y sean sensibles y flexibles a participar. Porque en ocasiones el Instituto Nacional Electoral manda a las personas que se encargan de este tipo de procesos y les cuesta y observan apatía e indiferencia. Pero si desde el aula, en concordancia y en colaboración con familia, vamos formando, educando, ese alumno, ese niño, adolescente o joven participará sin dudar y sin temor. Es necesario, como lo dice el contrato social. En ese contrato social, tanto el Estado como la sociedad deben coadyuvar para mejorar un mejor nivel de vida. Y como se dijo anteriormente, no se debe ver como un proceso jurídico y político. A veces nos quejamos en la vida diaria de que yo no creo en los partidos políticos, yo no creo en la democracia, ¿para qué emito mi voto? Siempre lo mismo. No siempre va a ser lo mismo. Si uno como ciudadano participa desarrollando todas sus habilidades, aptitudes, competencias y destrezas, como un observador electoral, como un representante de casilla, en los diferentes roles como presidente, secretario, escrutador, favorecerás a una cultura democrática, favorecerás a un cambio en tu sociedad, coadyuvarás para mejorar el nivel de vida de tus vecinos, compañeros, amigos. Pero este papel empieza desde la formación inicial y básica que tenemos en las escuelas públicas, así también como privadas. Es una tarea un poco difícil, pero si todo lo aplicamos y conocemos tanto la normatividad internacional y nacional y aplicamos nuestros programas de estudio y sobre todo hacemos dinámicas, estrategias atractivas para el estudiante y que le encuentre sabor a la formación cívica y ética y sobre todo a esta formación democrática, todos se incluirán y cerraremos brechas de deserción. ¿Pero en dónde? Cuando se acercan estos procesos electorales, cuando se acercan estos momentos y que avanzamos con la democracia, con la sociedad y también la educación es parte de ese proceso científico, de ese progreso económico y social. Bien, por mi parte es todo. Gracias. No, pues muchas gracias. ¿Y qué tema tan importante es este, de verdad, maestra? Porque nosotros que tanto usted como yo somos docentes de telesecundaria y al ver todas estas asignaturas con nuestros educandos, este tema, esta temática de lo que es la cultura democrática inclusiva desde este punto de vista o enfoque de la formación cívica y ética es sumamente importante. Aparentemente dice, bueno, pues
En el caso de usted que tiene de formación como abogada y que los que no somos abogados, no dimensionamos o no nos damos cuenta de esa importancia de formar ahora sí que al futuro ciudadano. Y luego se da mucho esta parte del abstencionismo, porque quizá yo para qué, ¿no? O sea, no es relevante, no, ya sé quién va a ganar, dicen, pero precisamente al hacer conciencia dentro desde estas edades tempranas, y que no son tan tempranas cuando nosotros, lo que manejamos nosotras, que es lo que es secundaria, que son chicos ya entre 11, 13, 14 años, ya no son tan tempranas, ¿no? Sino debería de ser a más tempranas, que se lleva a cabo mediante la formación cívica y ética, pero hacerles mucho más énfasis y conciencia, y muchas veces, y me incluyo, a veces como que lo dejamos muchas veces pasar, cuando esto también es de principal relevancia y de mucha importancia para un bien de la misma sociedad. Luego se andan quejando, ¿no? De que, ay, pero es que yo aquí y tienen quejas de cuál o cuál subió al poder, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Tú votaste? Ay, no, yo no voté. Cuando pues entonces no te quejes, ¿no? Pues es muy importante mucho de este tema que, verdad, que lo tocó usted con mucha profundidad y con mucho profesionalismo. Y antes de pasar a las preguntas, vamos a mandar unos saludos a unas personas porque luego me reclaman y me dicen que por qué no los digo. Un saludo de verdad a la doctora Marina González Igel. Un gusto, doctora. Toda una institución aquí en el estado de Quintana Roo en cuanto a esta temática que toca la maestra Carmen. Un saludo muy grande y qué honor que usted nos esté viendo en este momento. También a las maestras consentidas, que son la maestra Lupita y la maestra María del Estado de México, que por cierto ya tenemos también personas asiduas, como es la maestra Rubí González, que también se está conectando casi muy seguido. Igual el maestro Mario Podpech, saludos hasta Campeche, igual. Y saludos a María Teresa Barón, Guerrero Cruz, el maestro Ezequiel Chávez, Ana Zuleika Núñez Román, y hay muchos comentarios aquí para la maestra, dice, excelente maestra Carmen, y ahí tenemos muchos comentarios que terminado el webinar lo va a poder ver la maestra Carmen. Preguntan aquí de cómo implementar de manera transversal en cuanto, pues como nosotros más o menos trabajamos como primaria, como en la primaria, cómo poder hacer un proyecto transversal en cuanto a este tema. Preguntan desde Veracruz. Un proyecto transversal. En cuanto a las asignaturas, lo podemos hacer con español y con historia. En lo personal, yo hice un proyecto transversal con historia. Bueno, aquí en este caso, porque mi modalidad es de secundaria y nivel secundaria, modalidad telesecundaria. En historia estuve analizando lo que fue el contrato social de Juan Jacob Rousseau, el periodo de la Ilustración. Los adolescentes conocieron el periodo de la Ilustración. ¿Dónde surge el Estado democrático? ¿Con qué pensadores nace? Desde ahí surgen ya los derechos humanos y conocen sus derechos humanos, sus 30 derechos humanos universales. Uno de sus derechos es la libertad de expresar. Lo podemos hacer formación cívica y ética, historia, sobre todo en sexto grado que se ven estos temas, y español. En español lo podemos hacer a través de un pequeño escrito, una investigación. A ver, vamos a investigar. Instituto Nacional Electoral lanza concursos
Hace poco observaba una convocatoria donde decían, ¿qué piensas sobre la democracia? Entonces, ahí podemos hacer un proyecto transversal, español, historia y formación cívica y ética. En español, desarrollo su competencia lectora y se me olvidó la otra competencia. En español, en historia, van a conocer el origen de los conceptos de democracia. Y ya en formación cívica y ética vamos a formar esas competencias ciudadanas, sobre todo los valores. Ahorita, en estos tiempos se dice, ya no hay valores. Si no hay valores universales, si no hay valores éticos, si no tenemos valores morales, principalmente, ¿qué valores cívicos vas a tener? Hay que tener la base, valores universales, valores cívicos, valores éticos. Como lo mencionaba anteriormente, desde preescolar hasta desde educación inicial, ya vamos formando al niño, al adolescente, al joven, porque la democracia es de valores. Y si yo realmente quiero vivir en un estado de derecho, en el cual se respeten mis derechos, también debo cumplir con mis obligaciones. Pero hay ocasiones que no tenemos esa formación o no hicieron ese énfasis. ¿Y qué pasa cuando yo llego a ser ya un ciudadano y salen convocatorias que lanza, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral o las convocatorias que lanzan los institutos estatales? Se les cierran los caminos, no saben qué hacer. Es complejo, pero no difícil. ¿Y a quién le toca ese papel? A los profesores, desde preescolar, formarlos. Primaria sigues, secundaria sigues, media superior sigues y superior sigues. Y vamos a concebir una sociedad democrática. Vamos a cumplir con nuestro pacto que tenemos con el Estado, el contrato social, donde cada parte pone su parte para que realmente haya esa evolución, para que todos los ciudadanos voten. Como mencionaba anteriormente, nos quejamos de los partidos, nos quejamos de los representantes, nos quejamos de las decisiones. Me quejo de cómo está mi colonia, sin luz, sin agua, calles desparchadas. Pero, ¿quién debe tener la conciencia social por un cambio democrático dentro de tu sociedad, dentro de tu comunidad, dentro de tu colonia, dentro de tu barrio, dentro de tu ranchería? Hablo de un contexto general. Entonces, los que son profesores los invito a hacer esos proyectos transversales, vivirlos, fomentar. Ya vimos que democracia no solo es un régimen jurídico o verlo desde un punto de vista político, no. Es una forma de que la sociedad evolucione, crezca. Pero ¿con quién va a crecer? Con ciudadanos conscientes, analíticos y críticos de su realidad, comparando perfiles, parámetros, plataformas políticas. ¿Sí? Eso va a hacer que la sociedad evolucione, la democracia evolucione y sobre todo acabar con el abstencionismo. Porque vemos las noticias, vemos parámetros, vemos gráficas, porcentajes, votó el 50% y el 50% se quedó en casa, porque no cree en la democracia, no cree porque no tuvo educación, no cree porque no se le incluyó. Entonces, ¿quién es la madre de esta formación, la educación? ¿Quiénes son los que van a formar y aportar? Los profesores, porque somos los que educamos, pero es necesario todos los actores participemos en esto. Esa es mi aportación. Gracias.
Sí, gracias, maestra. Y, por ejemplo, este papel de nosotros se da dentro del aula desde cuando, bueno, ahorita que cuando estamos en presencial, desde el momento que ponemos a votación alguna actividad. Yo me acuerdo cuando estábamos en presencial, bueno, hasta el hecho de pedir, a ver, ¿qué vamos a hacer ahorita para que se acercan las fiestas decembrinas, ¿no? ¿Qué es lo que van? ¿Qué se les ocurre para que vayamos a hacer o qué vamos a comer? Hasta en eso estamos fomentando esta parte democrática. Y muy importante realizar este ejercicio también a distancia. Bueno, si veo que usted sí tiene posibilidades luego de poderse conectar con sus chicos de manera virtual. No todos tenemos esa, ahora sí que esa ventaja y esa virtud, pero también veo que también lo realiza, ¿no? Y que también desde esa forma se puede ir fomentando ello y sobre todo formar al ciudadano de que todo lo que pase alrededor de él le afecta y que tiene que estar tomando decisiones con respecto a su contexto y no solamente dentro de la escuela, dentro de su salón, también dentro de su comunidad. Y me acuerdo de los ejercicios que vienen en nuestro libro de telesecundarias, donde ponen la problemática a ver tú, en alguna, de tu contexto, ¿qué problemática hay? Y tú cómo lo solucionarías. Cuando se habla de cuestiones colectivas, ¿no? Y a eso también se refiere la parte de esta parte democrática. Es sumamente interesante. Bueno, pues dice también aquí, Guerrero Cruz dice, saludos desde Villa del Carbón, Estado de México. Dice, no se olvide saludarme aquí a la maestra Carmen. Otra pregunta que tienen acá, ¿cómo incluir a los niños y a los jóvenes con este tema durante este distanciamiento, ahora sí, voluntario y a distancia? ¿Cómo? Bien, a través, vamos a planear. Vamos a empezar desde la planeación didáctica. Tengo que planear y escoger el tema. Lo podemos hacer como instrumento o como recurso tecnológico en una clase de Google Meet o en Zoom, pero nos vamos a encontrar el pero. No todos tienen acceso a la conectividad, pero hay otros recursos. Hay otros recursos en los cuales a través de WhatsApp, mensajería personal, uno puede mandar la actividad al grupo, seleccionando el tema, y en el mismo grupo ciudadana. Hasta por cierto, aquí tengo mis libros de formación científica. Está bien. Mi pregunta detonante, ¿qué es la democracia? Lo hago en el grupo de WhatsApp y los chicos o los niños te empiezan a contestar. Yo pienso esto, esto, esto y esto. Y aquí va el aprendizaje esperado. ¿Qué quieres con esto? ¿Cuál es el aprendizaje esperado que tú como profesor deseas con este tema? Y en el WhatsApp se va desarrollando. Ahora, dirás, ¿sabe qué, maestra? No sé, soy de Chiapas, no tenemos conectividad, no hay teléfonos, extrema pobreza. Pues desarrollar una actividad escrita, una escrita donde el chico lo vaya resolviendo, respondiendo desde su propia experiencia, desde su propio contexto. No todos tenemos económico, educativo, tecnológico, no. De norte a sur hay una gran diversidad y variedad internacional nos están marcando. Hay que incluirlos. Al chico que está en la Sierra Tarahumara
o el que está en la sierra de Chiapas, o que está aquí en el Estado de México. Yo también tengo sierra, tengo también mis zonas vulnerables. A ellos hay que incluirlos. Y es interesante porque observaba información que emite el Instituto Nacional Electoral, que ya las culturas, no son culturas, los grupos técnicos se le está incorporando y que ya salió un funcionario de casilla. Y en lo personal dije, wow, qué sorpresa. Ya un Mazahua o X etnia, ya todos participan. Y también se incluye ya a los transgéneros. Tienen derecho a votar y tienen derecho a ser funcionario de casilla. Pero ya no estamos metiendo a temas más profundos, pero se puede incluir. Si está en un contexto desfavorable, haga su actividad, mándeselos, o si tiene el apoyo de un teléfono celular por vía WhatsApp, mándelo, pero interactúen con ellos. Yo estoy interactuando con ellos a distancia interactúo, y ellos aportan por medio de WhatsApp o por medio de Google Meet o por Zoom. Estoy interactuando y vamos formando esos chicos, vamos formando. Gracias, doctora. Muchas gracias, maestra. Sí, eso sí, es muy importante ir interactuando. En mi caso, pues yo tuve que hacer un Facebook institucional, por llamarlo de alguna manera, donde únicamente mis chicos están inmersos. No puedo hacer un Zoom o un Meet porque los teléfonos que ellos tienen no soportaría la plataforma. Entonces me conecto igual a través de como nos estamos conectando nosotros en este momento. Lo que hago es conectarme con ese Facebook que dice profesora Berta Estrella y el nombre de mi escuela. Entonces hago como que en vivos, como ahorita. Entonces con esa forma le digo, me voy a conectar a tal hora y ustedes lo van a ver, porque sí se conectan, o sea, sí pueden accesar al Facebook y no les consume tantos datos, en eso sí. Entonces, ese ejercicio, fíjese que lo vamos a hacer, ¿eh? Ya me dio aquí un tip y ahora sí que parte de su experiencia y vamos a hacerlo en esta semana que nos toca, maestra. Bueno, pues también siguen ahorita los saludos hacia usted. Seguimos teniendo aquí, dice Ezequiel, muy interesante el tema de la democracia desde la antigua Grecia. Lo verdaderamente relevante es el impacto y la relevancia social de su aplicación en contextos educativos. ¿Cómo enseñar la democracia desde un enfoque participativo? Es importante la revaloración transversal. Bueno, ya lo comentamos ahorita. Ya también se dijo. Y también comentó algo de que las instituciones, mencionó de un organismo, porque aquí también en el estado de Quintana Roo, y me imagino que en otros estados, lanzaron la convocatoria para consejeros electorales, donde cualquier ciudadano puede participar. Inclusive hasta les pagan les pagan un dinerito ahí cada mes por este proceso. Entonces, ahí mencionaban, se me ocurrió meterme a esa convocatoria y comentaban que cualquiera puede ser, ¿no? Y siempre y cuando cumpla ciertos requisitos a partir de los 25 años de edad. ¿Usted sabe algo más o menos al respecto? ¿Sí me escuchó, maestra? Se me fue. Un favor, repites lo que dijiste porque se fue la señal. Ok, sí, está muy mal harta la señal. Sí, porque ahorita en Quintana Roo se está llevando a cabo, bueno, se lanzó una convocatoria por el IEP, creo, si no estoy mal, ¿Sí? donde una convocatoria para ser consejero electoral. Así es. Y que cualquier ciudadano puede ser, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. ¿Usted sabe algo al respecto? Porque muchas veces... Sí, se lanzaron sí, convocatorias para formar las juntas distritales, los consejos distritales. Para ser vocales son requisitos, son muy estrictos, debes tener una preparación pues muy amplia. Para ser consejero también.
Aquí hablan mucho de competencias ciudadanas y sobre todo se les hace una entrevista. Sí, bueno, te lo voy a enumerar. Primero, revisan que no pertenezcas a un partido político. Segundo, reunir todos los requisitos que piden ellos, son como 10 requisitos aproximadamente. Viene una entrevista y después un examen. En México están en proceso en esta semana, en proceso de aplicación de exámenes. Y es una buena propuesta laboral y sobre todo coadyuvas a la formación cívica y ética. Eso es todo, doctora. Gracias. Pues muchas gracias. Siguen ahorita los comentarios y van mucho las preguntas relacionadas con lo que le acabo de mencionar sobre la transversalidad en la aplicación de los proyectos, de cómo realizar actividades a distancia, que también lo mencionó. Pues y ahorita que terminemos esta plática, este webinar, pues ya usted irá contestando a las personas que muy amablemente nos han estado comentando en el chat. Pues antes de despedirnos, ¿algo más que quisiera comentar, maestra Carmen? Pues yo les invito a mis colegas, profesores, que fomentemos esa cultura democrática inclusiva. Y es desde el marco internacional. Desde el marco internacional nos mandata a hacer proyectos en el cual todos los ciudadanos se involucren. Y en esos ciudadanos van los alumnos, el niño, el adolescente y el joven. No veamos los procesos electorales como algo de que es un momento. No, ya conocimos, ya tuvimos el concepto. Ahora vamos al procedimiento y hay que hacerlo aplicable y que realmente la democracia está en cualquier momento, en cualquier contexto. Solo es cuestión que te involucres, que tomes decisión y acción por cambiar tu ámbito. Porque si nada más vas a estar escuchando, observando y quejándote, no vamos a cambiar a México. No estoy con ningún partido, soy neutra. Aplico, soy neutra. Soy crítica, analítica y investigadora. Soy neutra. Pero los invito a que demos ese proceso y como profesores tomemos ese rol de formar a ciudadanos comprometidos, conscientes y flexibles a la evolución de una sociedad y una democracia. Gracias, doctora. Y es que esa es nuestra parte formativa, sobre todo en el nivel en el que estamos, maestra. Eso sí, indiscutiblemente. Y el profesor se ha caracterizado, y más nosotros los de telesecundaria, nos hemos caracterizado en eso, ¿no? De ser los que inician muchas causas, eso sí. Pues muchas gracias, de verdad, maestra Carmen Zamora, reconocida catedrática docente de nuestro nivel, y no solo de nuestro nivel, también en otros niveles y en otros contextos, pues muy agradecidos aquí en Lucere de haber aceptado esta invitación y tenernos preparada esta plática y este webinar y esta presentación tan interesante que muy poco se toca y que es muy importante que nosotros los docentes reconozcamos y también lo apliquemos. Y pues agradecer también a las personas que como siempre se conectan con nosotros, que de varias partes de la República y también de Latinoamérica que se conectaron, vi que varios están conectados y que a lo mejor nuestros procesos son muy parecidos. Al fin y al cabo, pues estamos aquí en Latinoamérica y de habla hispana. Así es. E invitarles para que mañana nos acompañen en una plática que vamos a tener con un personaje, ahora sí que muy interesante, que nos va a hablar sobre uno de sus antepasados. Y estoy hablando del señor Rafael Negrete, nieto de nuestro ídolo mexicano, Jorge Negrete, que precisamente este sábado fue su aniversario y nos va a platicar algo también de su abuelo y sobre la música y el rescate de la música mexicana con mariachi. También tendremos el jueves al doctor Luciano Berumen,
hablando sobre lo que es la higiene mental en tiempos de pandemia. Otro tema también muy interesante. Pues muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana a la misma hora, 7 de la noche, horario de Ciudad de México, 8 de la noche, horario de Quintana Roo. Muchas gracias y muy buenas noches.